quinto de secundaria. La célula. La célula, unidad de la vida. Las moléculas grandes y pequeñas se agrupan o asocian formando complejos supramoleculares que constituyen los orgánulos celulares, es decir, los elementos de funcionamiento de las células. La célula es la unidad anatómica, funcional y de origen de los seres vivos. Se trata de la unidad más pequeña que realiza el funcionamiento de nutrición, reproducción y relación. Toda célula, salvo excepciones, consta de tres partes fundamentales: la membrana celular o plasmática, citoplasma y el núcleo. Además, las células complejas como las humanas contienen muchos otros orgánulos. Vamos a empezar el estudio de la célula por el descubrimiento de la célula. Y pues lo hizo Robert Hooke en el siglo XVII, observando el microscopio. Comprobó que los seres aparecen unas estructuras elementales a las que llamó células. Fue el primero en utilizar este término. Aquí podemos observar la fotografía de Robert Hooke. En este otro gráfico observamos el microscopio de Robert Hooke y con él se pudo observar esta lámina de corcho, ¿no?, a través del microscopio. Anthony van Leeuwenhoek, siglo XVII, fabricó un sencillo microscopio con el que pudo observar algunas células como protozoos y también los glóbulos rojos. Aquí podemos observar a Leeuwenhoek y aquí el microscopio. Él observó, como se había mencionado, bacterias y protozoos. Los seres vivos están formados por células, entre ellos los organismos unicelulares. Los seres unicelulares son los seres de organización más sencilla. Están formados por una sola célula, son microscópicos y pueden ser procariotas. Entre ellas, las bacterias, las amebas, las algas. Los seres unicelulares pueden agruparse para formar una colonia que se origina a partir de una sola célula que se divide. Las células hijas quedan unidas entre sí formando la colonia. Entre ellos están los protozoos y las algas. Aquí, en organismos unicelulares, podemos observar a una ameba intestinal. También tenemos los organismos pluricelulares, entre ellos las plantas y los animales. En el gráfico observamos una araña, que es un organismo pluricelular. La célula. ¿Qué es la célula? La célula es la unidad morfológica, fisiológica y genética de todos los seres vivos. Es morfológica de todos los seres vivos porque estamos constituidos por una o más células. Todos los seres vivos, desde las plantas, animales, personas, estamos constituidos por una
o más células. Es por eso que se dice que es morfológica. También fisiológica de todos los seres vivos, porque en ella se realizan funciones propias de un ser vivo, como el de nutrirse, de crecer, reproducirse y también morir. Ahí tenemos la célula. Se dice que también es genética de todos los seres vivos porque contiene toda la información sobre la síntesis de su estructura y el control de su funcionamiento. Además que es capaz de transmitirla a sus descendientes asegurando su supervivencia. La célula es la unidad más pequeña e importante de todo organismo vivo que trabaja de manera autónoma. Se divide en dos grandes grupos, uno que son las células eucariotas y las células procariotas. Tipos de célula. Existen dos tipos de célula, cuya diferencia fundamental es la presencia o ausencia de un núcleo. Entre ellas, como habíamos mencionado, están las células procariotas. Aquí tenemos en la gráfica una célula procariota y también las células eucariotas. Aquí está una célula eucariota con más orgánulos dentro del citoplasma. Las células procariotas, en su composición interior, vienen del latín pro, que significa antes, y del griego karion, que significa núcleo. En cuanto a su estructura y función, comprende la forma de vida más simple que se conoce. No poseen ninguna membrana interna y tienen ribosomas como únicos organelos. Dentro de su estructura cuenta con el nucleoide, tenemos la membrana plasmática, ribosomas, flagelo bacteriano, el citosol, la pared celular, la cápsula, plasmido y pilos. Esta es la estructura y las partes de la célula procariota. Este gráfico. También vamos a explicar sobre lo que es la membrana celular. La membrana celular separa el medio externo, pero permite el intercambio de materia. El citoplasma es una solución acuosa en el que se lleva a cabo todas las reacciones metabólicas de nuestra célula. Aquí podemos observar a la célula eucariota. De la misma existen dos grandes grupos, la célula animal y la célula vegetal. ¿Cuáles son las funciones celulares? Una es la nutrición celular, que consiste en la obtención de materia y energía del medio para realizar las funciones vitales o para reponer su propia materia perdida por el desgaste. Estas transformaciones se realizan en el interior de la célula y se denomina metabolismo. Al final del proceso de nutrición se generan sustancias de desecho que deben ser excretadas al exterior. También tenemos lo que es la función de relación. Consiste en la capacidad de la célula para responder a cambios del medio ambiente, o sea, estímulos. Esta capacidad es la que permite a los organismos adaptarse a los cambios ocurridos en su entorno del diario vivir. Y por último tenemos la reproducción, que consiste en la capacidad de las células para generar copias más o menos exactas de sí mismas en organismos unicelulares. Esta capacidad origina nuevos seres. En organismos pluricelulares, la reproducción produce células nuevas
en el crecimiento y repone aquellas que han muerto. A esta reproducción la llamamos mitosis. Gracias.